Ejemplos en el mundo de la psicología en Estados Unidos, una de las potencias más importantes a nivel político, social, económico y también dentro del ámbito cultural, dentro de Occidente. Antes de hablar de los intelectuales, voy a definir varios conceptos en dos diapositivas, entre ellas la psicología cognitiva, la psicolingüística o la psicología educativa. Y la psicología cognitiva es la rama de la psicología que estudia los procesos mentales como la percepción, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Se centra en cómo las personas procesan la información que reciben del mundo y cómo esto influye en su comportamiento. En esencia, investiga cómo pensamos, aprendemos, recordamos y tomamos decisiones. La psicología cognitiva se encarga de cómo las personas eh, actúan, aprenden, recuerdan, es decir, cómo somos cada persona actuando con el mundo, es decir, primero contigo mismo, luego con el entorno social, y a partir de ahí, bueno, pues es un especialista el que te ayuda a llevar a cabo una serie de herramientas que no son reales, son imaginarias, y lo que te define al final el término psicología cognitiva es estudiar los procesos mentales de las personas. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos a lo mejor, pues a lo mejor las personas algunos miedos a ciertas cosas? O pues a lo mejor vamos de más. Me refiero a ir de más o creer que lo sabemos todo y al final ese es el problema, que podemos pecar del error de lo que decimos. Entonces, siempre es lo que ayudan los especialistas, psicólogos, psiquiatras, es a que esa persona, pues bueno, cómo interactúa primero con su forma de ser, con el mundo, cómo se comporta, él mismo y luego con el resto. La psicolingüística es ciencia que estudia las relaciones entre el comportamiento verbal y los procesos psicológicos que subyacen a él. La psicolingüística son al final dos palabras de psicología, pero primero lo que hace es estudiar el comportamiento verbal de cada persona y luego los procesos psicológicos que subyacen en las propias personas. La psicología educativa es la rama de la psicología que se centra en el estudio de los procesos de aprendizaje y enseñanza de contextos educativos. Se ocupa de analizar cómo los individuos aprenden, cómo se pueden optimizar ese aprendizaje y cómo se pueden mejorar los entornos educativos para fomentar un desarrollo integral. La psicología educativa, el objetivo al final es estudiar esos procesos de aprendizaje y enseñanzas de contextos educativos. ¿Cómo, por ejemplo, podemos echar una mano si algún niño en el ámbito psicológico educativo tiene algún problema o alguna niña igual y cómo se le puede también analizar? Bueno, eso normalmente siempre lo hacen los especialistas, que es lo que sucede luego a lo mejor en el ámbito del profesorado también, pero bueno, es de otra manera. Lo que intentan al final es cómo los niños aprenden, cómo optimizan ese aprendizaje, cómo mejoran entre ellos en esos entornos educativos, para intentar pues, fomentar una forma integral, es decir, ese desarrollo integral que es como, ¿cómo puede ser que los niños tengan esas capacidades para intentar interactuar entre ellos con el objetivo de obtener pues, la felicidad? Y es verdad que la felicidad, y esto lo comento yo lo comento siendo historiador, es imposible alcanzarla de forma plena. Pero el objetivo al final de muchos especialistas es la psicología cognitiva es cómo es estudiar casi a la persona, cómo se comporta, su comportamiento y luego a partir de ahí cómo se rodea con el entorno social o el mundo externo. La psicolingüística son dos palabras, cómo es el comportamiento verbal de esas personas, cómo es el comportamiento psicológico que subyacen en ellos, es decir, el objetivo al final es como el término psicología educativa, centrado más en enseñar de forma más abierta con el objetivo de que los niños, y bueno, sí, haya educación para que todos seamos más integrales y tengamos un desarrollo pues, más o menos más eh, amable o mucho mejor. Más conceptos, la psicología clínica, la psicología social e incluso el lenguaje infantil. Son términos también que están dentro del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de ese estudio. Entre ellos, la psicología clínica es la rama de la psicología que se encarga de la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecten a la salud mental y a la conducta adaptativa, en condiciones que puedan generar malestar objetivo y sufrimiento al individuo humano. La psicología clínica lo que hace es estudiar cómo es la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención que afecten sobre todo a la salud mental en la conducta
adaptativa, que es algo que tenga a lo mejor el ser humano de malestar por dentro y que intenten, pues, los propios especialistas que no sufra, porque al final todo lo que piensa y todo lo que también le pueden a cualquier persona que le rodea y le diga algo de crítica le pueden hacer daño. Y eso es lo que hace es que haya un sufrimiento al individuo, que sea subjetivo y que bueno, lleve a cabo una estructura eh, más, a- más amable o mucho mejor por parte del especialista y que intente sobre todo evaluar cómo actúa esa persona. Personas que vayan a enterar, por ejemplo. La psicología social es una rama de la psicología que estudia cómo el entorno social influye en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. Se centra en analizar las interacciones sociales, las normas, los valores, las creencias y cómo estos factores moldean la conducta individual y colectiva. Si la psicología clínica es un estudio casi más específico de cómo nos comportamos y cómo nos afecta más, a lo mejor lo que digan también, la psicología social es todavía más específicamente en el ámbito del pensamiento psicológico. Primero, porque ahí si te dicen cualquiera en el entorno social, es que eres tal, pues en torno a un pensamiento, o que eres, o los sentimientos que tenga la propia persona, o cómo nos comportamos, y nos veamos al final muy incapaces de cómo a lo mejor interactuar y para el objetivo de lo que sucede al final entre las personas es que yo lo comento sin historiadores que no tenemos paciencia primero, porque somos de una manera y somos una especie que lo que queremos es todo rápido y todo bien hecho. El problema es que cuando te critican, ahí es cuando empiezas a ver cómo somos de verdad y cómo nos comportamos entre nosotros. Lo que pasa es que la psicología social lo que intenta es, cualquier especialista, es intentar que evitar esos pensamientos surjan o sufran incluso más en el interior de la persona. Pero es que es muy complicado, yo lo voy a repetir. Nadie, al final, sabemos ni lo que opinamos ni pensamos porque tenemos pensamientos diferentes. Y siempre hay una rivalidad en torno a cualquier forma de pensar o de comportarte o de interaccionar en torno al ámbito social. Bueno, es lo que sucede así como eh, personas al final y como seres sociables que somos. En torno al lenguaje infantil se refiere al desarrollo del habla y la comunicación en los niños, desde las primeras vocalizaciones hasta el lenguaje complejo y comprensible que alcanzan en la edad. Este proceso es fundamental para su desarrollo cognitivo, social y emocional. El lenguaje infantil al final es un estudio de cómo un niño nace y va obteniendo poco a poco su lenguaje, poco a poco va a ir hablando, va obteniendo palabras que le dicen sobre todo los adultos y él ya va eh, llevando a cabo un lenguaje que es muy sencillo, muy simple, uno más complejo ya cuando empieza ya la edad adulta. Pero claro, el objetivo al final del lenguaje infantil es el desarrollo cognitivo, social, emocional, es decir, la memoria, el entorno social de los niños, cómo se relacionan, lo emocional, que puedan sufrir, no, que estén felices o que no se encuentren felices. Depende también de las circunstancias de cada niño, sobre todo. Y en el ámbito de la psicología social y clínica, pues si la clínica es un algo específico de estudio, cómo nos comportamos los seres humanos, lo social puede afectar también ese comportamiento de cómo somos las personas, pero más en torno al objetivo es que tengamos una interacción social lo más amable y lo mejor posible entre todos los seres humanos. Porque claro, yo lo he dicho en realidad así que somos como somos, porque la especie humana es así. La especie humana es criticable y critica y a veces puede tener una mayor equivocación y sobre todo de un error bastante grande. Después de hablar de bueno, de varios conceptos en el ámbito clínico dentro del pensamiento psicológico, voy a centrarme ya en los intelectuales, como psicólogos. Jerome Branner fue psicólogo, pedagogo, profesor estadounidense. Hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología. Los términos muy importantes. El pensamiento es, el desarrollo cognitivo es un proceso tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? El niño en función de su edad utiliza determinadas técnicas de una caja de herramientas aportado por cultura para representarse la realidad, es decir, el mundo en el que vive.
Claro, porque tú, en el proceso cognitivo es, al final la memoria es el estudio de cómo nos comportamos y entonces lo que hace un niño, en esto lo que te dice Jerome Brunner, es que el niño va a tener una serie de herramientas, es una caja de herramientas imaginaria, con el objetivo de darle al especialista una serie de pautas para ver cómo es la realidad en la que tiene, es decir, cómo interactúa, qué es lo que hace. Bueno, pues al final es lo que hacen los especialistas. Pero claro que el objetivo al final dentro de Jerome Brunner es dentro del ámbito del comportamiento infantil. Esto de luego ya es, también puede llevar a cabo en el comportamiento ya adulto, pero es diferente. Porque ya en la adultez y la niñez nada tiene que ver, porque sobre todo al principio pues hay algunos niños que interactúan mejor que otros, que les cuesta menos relacionarse que a otros, y tienen a lo mejor que necesitar ayuda o no ayuda. Me refiero yo a psicológica o psiquiátrica. George Armitage Miller fue psicólogo estadounidense, pionero en el campo de la psicología cognitiva, también contribuyó al nacimiento de la psicolingüística, escribió varios libros y dirigió el desarrollo de WordNet, una base de datos de enlace de palabras en línea utilizable por programas de computador. Y una de las obras que él realizó, porque escribió varios libros, fue Introducción a la Psicología de 1994. Y en torno al pensamiento de Armitage Miller es la memoria a corto plazo contiene 7 más o menos 2 o de 5 a 9 elementos individuales. El 7 se conoce como incluso el número mágico de Miller, que es del propio psicólogo. Cuatro tipos de memoria hay, y entre ellas son la memoria a corto plazo, la memoria a medio plazo, memoria intermedia, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. El pensamiento que te habla es que en sí son las formas o los puntos que una memoria a corto plazo tiene 7 más o menos 2 y que pueden llegar a 5 o 9 elementos individuales. Porque claro, el número mágico para el propio Miller es el 7. Y a partir de ahí, cada persona, bueno, todas las personas tenemos una memoria a corto plazo, a medio plazo o memoria intermedia, a largo plazo, todos los recuerdos de más atrás, de cuando vas creciendo, y una memoria sensorial, de los sentidos. Depende de lo que tengamos, bueno, pues, o lo que hayas, sobre todo más es lo que vas o los sufrimientos más que tienen, bueno, tenemos en sí las personas y lo que nos cuesta también en el ámbito de las relaciones sociales. Esto no quiere decir ni que sea ni malo ni bueno, porque en realidad lo que te habla al final Miller es, en el ámbito de la psicolingüística, que es el objetivo, es valorar cómo se expresa verbalmente y cómo actúa psicológicamente, pues el objetivo al final de Miller es que si hay cuatro formas de memoria y cada una va a diferentes etapas, que no es que sean etapas, sino que hay memoria más cercana, a otra que es un pelín más intermedia o a medio plazo, y la otra ya es a largo plazo, y otra que es de los sentidos, que es la sensorial, que son, bueno, pues recuerdos que tienes, y bueno, pues todo ello va grabándose en tu cerebro, y al final, bueno, pues se puede hablarlo, bueno, pero eso más o menos con un especialista. Leiter Witner fue psicólogo estadounidense, conocido por ser el creador del término psicología clínica y el cofundador de la primera clínica psicológica en 1896, en la Universidad de Pensilvania. Un hombre, bueno, pues que fue el creador, el pionero de la psicología clínica, que es el estudio al final del comportamiento humano como definido en los conceptos. Roger Brown fue psicólogo estadounidense, conocido por su trabajo en psicología social y en el desarrollo del lenguaje infantil. Enseñó en la Universidad de Harvard entre 1952 y 1957 y luego también entre 1962 y 1994. Y también estuvo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1957 hasta 1962. Justo ese año, cuando estuvo enseñando en la universidad, Olmos estuvo también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aunque en ese año, en 1962, volvió otra vez como docente durante más de 30 años, porque estuvo en Harvard durante 2 años. A partir de ahí, una de las obras es Social Psychology de 1985, que fue la segunda edición, ¿no? Es Psicología Social, que es lo que habla él, porque fue el que bueno, el que llevó a cabo el pensamiento en torno a la psicología social, cómo nos relacionamos psicológicamente en el entorno social o el lenguaje infantil, cómo los niños van aprendiendo palabras desde que van naciendo hasta la edad adulta y a partir de ahí, bueno, pues es una especie de casi enseñanza y ambos psicólogos y los anteriores
dejaron huella muy importante en la cultura anglosajona, sobre todo, además muy conocidos, también en el ámbito europeo, pero el menor conocimiento hay en nuestro país. Primero, sobre todo, en el ámbito del pensamiento, y más si es, porque en España la psicología, aunque está cogiendo fuerza estos últimos, sobre todo estos últimos 5 años, sobre todo por la pandemia, y esto lo comento así, no ha sido un fuerte, y eso que ha habido grandes psiquiatras y psicólogos en nuestro país. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo psicológico en Estados Unidos, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.